Bien, me da muchísimo gusto presentarles a ustedes en este espacio de La Infiltrada del periódico Expreso La Razón, Grupo Editorial Expreso La Razón de Tamaulipas, a Arusi Hunda Garza. Ella es una de las feministas más activas y reconocidas a nivel mundial. Le platico que en el 2020 fue nombrada por la revista Time como una de las personas más influyentes en los movimientos feministas. La BBC la nombra también ese mismo año dentro de las 100 mujeres más importantes en el activismo por los derechos humanos de las mujeres. Ha dado entrevistas para la Deutsche Welle, para El País, para todos los medios nacionales, y hoy me da muchísimo gusto presentarles aquí en Grupo Editorial Expreso a Arusi Hunda Garza, portavoz de la colectiva Las Brujas del Mar. Este colectivo, pues joven realmente, que se ha juntado a partir del 2018, 19, y en el 2020 son impulsoras del Paro Nacional de Mujeres, donde participamos muchísimas. El 2021 vuelven a hacer la hazaña y bueno, es pilar fundamental del movimiento feminista nacional y a nivel internacional en estos momentos. Agradezco mucho tu tiempo y tu espacio para nuestra audiencia acá en Tamaulipas. Arusi, ¿qué las motiva a unirse? Por principio, estando jóvenes y con múltiples ocupaciones, eres mercadóloga, ¿qué les motiva a unirse en una colectiva y qué les mantiene en esta lucha? Bueno, nosotras en un inicio no teníamos pensado como tal conformarnos como una colectiva, sino más bien lo que buscábamos era como hacer un espacio en donde pudiéramos conocer a otras mujeres y compartir lo poco o mucho que fuéramos a enterarnos acerca de feminismo como para nutrirnos todas. Entonces hicimos un grupo cerrado en Facebook, que en ese se llamaba El Rincón de las Brujas. Aquí en Veracruz, donde nosotras vivimos, que es en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, pues realmente no había como tal espacios o no conocíamos espacios feministas. Incluso lo que son las marchas del 8 de marzo tiene apenas 3 años, 4 años que se están haciendo. Las del 25 de noviembre, las de el 28 de septiembre, no, normalmente no se hacen. Entonces, como que nosotras estábamos viendo obviamente cómo la incidencia y la organización y todas las acciones feministas se estaban llevando a cabo en Ciudad de México, y fue que decidimos nosotras pues empezar a conocernos, o sea, para empezar a ubicarnos. Muchas de nosotras, por ejemplo, no teníamos amigas o amigos que estuvieran empapados en el tema, no teníamos con quién platicar de lo que estábamos aprendiendo. Y más que nada esa fue la motivación inicial. Ya después fue que hicimos una pequeña concentración, que te lo juro fueron como 30 chicas en el asta bandera aquí en el puerto de Veracruz, y esa concentración nosotras la convocamos y tal adentro del grupo. Al ver que llegaron 30 chicas, que sí se nos hizo como una cantidad grande, porque aparte en esta ciudad no es común ver marchas de ningún tipo. O sea, no es una ciudad tan política en ese sentido, como por ejemplo lo es Jalapa, la capital del estado, que es un poco más movida en temas de manifestaciones, y mucho menos Ciudad de México, que vemos que hay manifestaciones casi que todos los días, ¿no? Entonces, ahí fue que decidimos abrir las redes sociales, conformarnos más como un colectivo para que las mujeres pudieran tener como confianza de las acciones que fuéramos sacando, que dijeran, es de este colectivo, y no tanto como de quién convoca, o sea, todas estas desconfianzas que pueden surgir cuando no se sabe quién está detrás de una convocatoria, ¿no? Importante reconocerlas porque normalmente las personas que estamos desde hace tiempo ya en movimientos feministas hemos pues encontrado mucho muro y mucha resistencia en la sociedad. Las redes sociales les ayudaron mucho a esta visibilización, les ayudaron mucho a esta movilización, contrario a otras fuerzas feministas que datan de un poco más de tiempo, ¿no? Sí, o sea, vaya, yo creo que justamente las herramientas de las redes sociales es un pro que viene con un pequeño contra, también, o sea, trae su parte no muy chida,
pero definitivamente se tiene que reconocer que algo que tiene esta generación de feministas a favor es el podernos articular nacional e internacionalmente, o sea, en poder hacer protestas más grandes, en poder posicionar temas de una manera un poco más organizada. Lo difícil es organizarse, pero realmente la herramienta ahí está. Y es algo que tenemos que seguir usando a nuestro favor todas, ¿no? Y las primeras veces que trascienden fronteras con sus noticias, cuando llaman la atención porque se suman, o más bien impulsan el paro nacional de mujeres, porque también son muy combativas en otros temas como los feminicidios, como el aborto legal, como la violencia doméstica, incluso todas las afectaciones que ha traído la pandemia a las mujeres, están en una lucha frontal por los derechos humanos de las mujeres y salen al mundo con esta bandera. Y bueno, tú como portavoz, pues estás dando declaraciones al país y a estos medios internacionales. ¿Visualizaban este momento de esta expansión del colectivo? No. De hecho, cuando se nos presenta la idea del paro nacional, si te soy muy franca, no, porque es muy extraño que una convocatoria de este tipo como que rompa el tema de ideologías, que rompa el tema de posturas políticas y que todos se sumen a una movilización de este tipo, o a una acción más bien, porque no nos movilizamos, sino todo lo contrario. Es muy raro que eso pase. Entonces realmente cuando nosotras lo publicamos en redes sociales, no estábamos esperando en lo absoluto que se hiciera el fenómeno que se hizo, que fuera tan grande. Y eso estuvo muy, muy, muy interesante porque me parece que en este momento existe una polarización generalizada desde diferentes frentes. Y fue un momentito muy necesario, yo creo que los tiempos demandaban, que era que sí dejáramos las mujeres a lo mejor nuestras diferencias a un lado y pudiéramos empezar a vernos como una masa, como un todo, como una unión. Entonces la respuesta fue muy esperanzadora a mi particular punto de vista, porque la sociedad está muy dividida hoy en día. Entonces yo creo que ese fue como el mensaje más poderoso de lo que podemos hacer cuando nos unimos todas por una causa. Así es, cuando nos juntamos. Arusi, a partir de este hecho y de esta exposición internacional empiezan los embates políticos, las intentan relacionar con algún partido o con otro. Han tenido incluso mención desde la voz más importante de nuestro país, que es la del presidente. ¿Cómo se sienten cuando las empiezan a politizar como colectivas? Son ciudadanas, son mujeres que se han unido por un fin, pero pues bueno, de repente quieren sacar raja política por el simple hecho de tomarse la foto con ustedes. Pues yo creo que fueron muchas cosas, o sea, fueron muchas cosas lo que exponen este tipo de reacciones. Uno fue recordar que en ese momento que sale lo del paro nacional y tal, veníamos como sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas estábamos molestos, mortificados, preocupados, como acelerados por el tema de que el 14 de febrero empezaron las movilizaciones por el feminicidio de Ingrid Escamilla, que fue un feminicidio que sacudió al país por la brutalidad, por la falta de ética en medios de comunicación al tratar el caso, por todas estas cosas, ¿no? O sea, fue un caso bastante fuerte del que todo México nos enteramos y creo que todos y todas nos indignamos bastante por diferentes razones. Y poco después fue el feminicidio de la niña Fátima Cecilia, que también fue alarmante, bastante mediático, como que los ánimos estaban como muy calientes por el tema de estos feminicidios y el presidente estaba hablando de la rifa del avión presidencial. Esa era la línea que se estaba mandando desde la investidura presidencial, que era: vamos a hablar del avión, vamos a hablar de la rifa
eso molestaba más a la ciudadanía porque decías, ¿por qué no estás pronunciándote? ¿Por qué no estás hablando de lo que todos estamos hablando, que es aquí existe un problema, están matando a las mujeres y a las niñas de maneras muy crueles? Y él se resistía a hablar de eso. Y la verdad es que es una estrategia, a mi parecer, que él ocupa recurrentemente, que es, tiene el control de la conversación. Él puede decir, mucha gente piensa que él dice tonterías o cosas sin sentido dentro de la mañanera, pero no es verdad. Lo dice con toda la intención de que eso sea la nota y la discusión social durante días y semanas. Cuando él hace ese tipo de declaraciones, cuando él tiene ese tipo de gestos, a mí me parece que es una estrategia para justamente distraer el tema, para que empecemos a pelear por otra cosa y para que empecemos a dividirnos en posturas que no llevan a nada. Son, para mí, discusiones estériles. El paro nacional lo que vino a hacer fue quitarle el micrófono y poner en el centro la conversación que queríamos tener, que fue la de la violencia contra las niñas y las mujeres en México. Esto no le cayó bien. Algo que a mí me parece muy extraño es como no darse cuenta de el abuso de poder tan evidente. Digo, yo soy una mujer que vivo en el puerto de Veracruz, que nunca he tenido ningún tipo de afiliación de ningún tipo, porque si no ya me hubieran sacado todo, o sea, ya pasaron más de 2 años, ya me hubieran sacado, vaya, hasta mi número de cuenta. El Estado puede hacerlo. Claro. Tuvimos pinchados los teléfonos, quisieron acceder a nuestras redes personales. Yo le decía a mi mamá, es que siento que un día voy a abrir la puerta de la casa y va a haber gente afuera buscando la basura, algo. O sea, vaya, bajo investigación estuvimos. Nos investigaron profundo para ver si teníamos algún tipo de nexo, si alguien nos estaba pagando, de dónde venía todo esto, lo cual también es ofensivo. Claro. Al pensar que las mujeres no tenemos esa capacidad de organización, al pensar que las mujeres no tenemos nada que reclamar y que no sabemos reclamarlo. O sea, vaya, yo creo que fue una muestra de distintas cosas, todo lo que ocurrió ahí. Definitivamente no ayudó en nada que partidos políticos se sumaran al paro. Sin embargo, así funciona el Internet. Si tú pones un tweet y de repente una persona completamente con ideas contrarias a las tuyas lo retuitea, eso no quiere decir ni siquiera que se conozcan. Claro. El Internet de y cuando algo se viraliza, porque realmente lo que vimos con el paro nacional es lo mismo que vemos con algunos memes, con videos, con TikToks, que es una viralización, nada más que esta tenía una causa, era una protesta, y eso fue lo diferente, ¿no? Ahorita que mencionas que se siente una ofendida cuando pues te señalan de que está alguien detrás de ti, una cabeza más pensante, otro grupo político o alguien, es ofensivo que no le den el valor precisamente al movimiento por sí, natural, orgánico. Pero también, no sé si tú coincides conmigo en sentir esta parte también de un abuso donde nos dicen, tenemos el legislativo con paridad, tenemos el gabinete paritario, tenemos a muchas mujeres en decisiones políticas importantes y sin embargo seguimos sin ser escuchadas, siguen intentando día con día, mañana con mañana, borrarnos de la conversación y hay que estar picando piedra, hay que estar picando piedra. Se han estado estos 3 años justo que cuando ustedes nacen, por eso luego se hacía esa relación de que el feminismo nació porque yo llegué. Era una clara referencia a las brujas del mar que recientemente se crearon. Pero se dan estas dos cosas, ¿no? Tratarnos de borrar del discurso y encima reiterarnos, somos paritarios. No lo había pensado así jamás, o sea, yo no había pensado en eso, pero vaya, tiene sentido. Sin embargo, yo creo que no se comprende mucho y es el tema también que poníamos mucho ese tema cuando estaba lo del paro nacional, que era el de cómo nuestros contextos son distintos nada más por el cachito de tierra que habitamos en este país, ¿no? No es lo mismo. Vaya, yo en la ciudad en donde nosotras vivimos,
tienen menos de 700,000 habitantes, no llegamos ni al millón, es una ciudad pequeña. Evidentemente no tenemos acceso a toda la información, ni tampoco hay los cientos de colectivos que hay en una ciudad más grande. Nada más aquí en la zona conurbada, que yo sepa, existen 3, dos de reciente creación, por decirlo de alguna forma, o de reciente conformación. Nosotras vamos a la biblioteca de la ciudad y no encontramos títulos feministas. Vamos a un Sanborns y pues encontramos unos 2 tal vez, son los más populares. Realmente no tenemos el mismo acceso, por ejemplo, en una Ciudad de México, en donde hay librerías completamente especializadas en tema de librerías de mujeres, de feminismo, de bla, bla, bla. Acá es un poquito más difícil el tener el acceso a esa información, que afortunadamente el Internet lo facilita más, ¿no? Pero a lo que yo voy es, el feminismo no existe ni de hace 3 años, ni de hace 10 años, ni de hace 20 años. Y eso justamente muestra como la ignorancia de la lucha de las mujeres, y que al final todos estos colectivos y todas estas mujeres defensoras son el resultado de un linaje de lucha que sigue, porque hay temas pendientes desde los 70s, desde los 50s, desde antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del aborto, de la despenalización del aborto, la primera vez que se empieza a discutir aquí en México fue más o menos en los 50s. Imagínate cuántas décadas llevamos este lastre o este tema pendiente, y apenas están empezando a ver uno que otro pasito después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, aparte, no nada más es decir, hay un poder político detrás, hay dinero detrás, hay intereses ocultos detrás, ignorar completamente de dónde viene y a dónde vamos las mujeres, sino también no es un ente, no es una cosa, una fuerza no tan potencialista no, es un hombre. Lo que ellos están diciendo es que si las mujeres nos movilizamos es porque hay un hombre detrás dándonos una orden, dinero o qué sé yo, y eso es también bastante misógino y ofensivo. Misógino y ofensivo. En estos, recientemente, ¿sabes? Se llevó a cabo estos 16 días de activismo por la lucha para disminuir la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas a nivel mundial. Y bueno, saltan cifras y nos preocupan los feminicidios y nos preocupan las niñas, las abusadas, las acosadas, las hostigadas, las mujeres sin empleo, las mujeres que ahora mismo están en confinamiento y con agresores. Nos preocupa muchísimo muchos entornos violentos que registran las mujeres ahora mismo que tú y yo estamos platicando. ¿Cómo pueden ustedes visualizar todos los temas y no enfocarse solo a uno? O sea, estar en esta lucha para el aborto legal, libre y seguro, y a la vez estar incidiendo también para una autonomía para las mujeres, para que se capaciten, para que se profesionalicen, para que haya igualdad salarial, y estar en esta voz de todos los temas que nos surgen a todas. Bueno, es que el empobrecimiento o la feminización de la pobreza, que así más o menos se llama ese fenómeno, sí es uno de nuestros ejes más importantes, porque eso deriva en explotación, deriva en desigualdad, en dejar a sujetos, en este caso las mujeres y las niñas, vulnerables a la violencia, el no poder tener una autonomía para salir de un ciclo de violencia o de una casa violenta, el no tener las herramientas para poder incluso hacer una denuncia. Incluso yo creo que en el tema de esta rollo integral para hacer denuncias en la Fiscalía de la Mujer y tal, no se toma en cuenta las mujeres en su vasta mayoría sufren de temas precarizados que no tienen. Para nosotras hemos pagado copias ministerios públicos porque la mujer que es víctima de violencia no tiene ni para las copias. Tenemos que ver cómo trasladarla de un punto a otro porque no tiene para los taxis o para los camiones. Y a esto diciendo que estamos viendo cómo hacerle tiempo, porque entre las dobles y triples jornadas que pudiera tener una mujer para sobrevivir y llevar pan a la mesa,
no hay tiempo tampoco de parar para poder llevar un proceso de denuncia. O sea, este tema tiene muchas raíces, muchas aristas que debemos de analizar. Entonces sí es como una de nuestras conversaciones eje, el tema de la feminización de la pobreza, porque de esto viene también el tema de la explotación sexual, de la explotación reproductiva. O sea, se vienen muchísimas cosas con este tema como eje, y por eso como que lo ponemos constantemente insistimos mucho con ese tema, pues. Pero como tú dices, realmente no nos cerramos a eso, sino que también podemos hacer un análisis ya más con cultura pop integrada, como para poder plantear con un ejemplo algún tema que es más un problema estructural, más un problema sistémico, y que lo veamos más claro. No lo sé, nos gusta hablar de todo, pero como tú dices, no tenemos como solo una línea, sino de que nos vamos por todas las líneas, y eso te tengo que confesar que a veces es bastante ¿cómo se ¿Agotador? como, Mentalmente. ajá, como es pesado, Sí. o sea, es pesado y es difícil, y, y llega a agobiar, o Claro. sea, llega a agobiar, y yo creo que poco se habla de cuáles son las repercusiones emocionales, psicológicas que tenemos las mujeres que estamos dentro de colectivos, que estamos dentro de esta lucha en el tema como de divulgación, en el tema de denuncia, en el tema de acompañamiento, porque es todos los días, todo el día, estar leyendo, estudiando, viendo tanta injusticia, tanta violencia, tanto tema, y al mismo tiempo sentir que estás gritando en un cuarto vacío. Sí. Entonces, como que es desesperante, es deprimente, y a mí me parece, bueno, lo hemos catalogado en diversas ocasiones como terrorismo patriarcal, porque incluso ese miedo generalizado de salir de noche a la calle, de ir sola en el coche, cosas por el estilo, eso a mí me parece que es el resultado de un acto terrorista, que es el machismo, la misoginia y la violencia contra las mujeres. Vivir en un estado de terror que ha sido infundado por un tercero es terrorismo. Entonces, pues no sé si está grueso, pero tenemos que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer, y las brujas del mar están decididas a seguir en esta lucha. Te quiero hacer dos preguntas últimas. La primera, si te ha buscado algún partido político para algún puesto, o todos se han Sí, buscado a la vez. no tanto como un partido político, pero sí personas que están metidas en partidos políticos. Cuando fueron ahorita las elecciones para diputados y todo ese rollo, me ofrecieron dos ¿Te diputaciones. interesa? ¿Eh? ¿Te interesa? No, por ¿No? eso dije. Bien, estás bien todavía de lado muy ciudadano y muy colectiva. Y la otra es si en el 2022, a la vuelta de la esquina, estaremos de nueva cuenta en un Día Nacional Sin Mujeres. Fíjate que algo que nos vino a romper el queso con toda la iniciativa del paro nacional fue justamente la pandemia, porque empezó despuesito, o Sí, sea, sí, al mes siguiente. después del paro nacional, que nos mandaron a todos a un paro involuntario. Obviamente en el 2021 no tuvo tanta fuerza. Nosotras estábamos muy dudosas. Sinceramente, sacamos esa segunda convocatoria más como porque estaban preguntando mucho. Sí. Como de, ¿se va a hacer paro? ¿Se va a hacer? Y nos sentimos como de que no creemos que sea buena idea, pero... Va. Y lo sacamos de último momento y tal. Pero sí sería importante contarte que había un plan. O sea, no nada más era como nos vamos a paro y ya a la fregada, sino que se estaba trabajando en un pliego petitorio, se había pedido una cita en el Senado, en la Cámara de Diputados, para exponer el pliego petitorio, para ponerle fecha a cada punto que tuviera que cumplirse, porque todo era a un corto plazo. No, era un pliego petitorio que quisimos aterrizar junto con muchas otras compañías que participaron en esa discusión, porque no solo fue Brujas del Mar, aterrizarlo de una manera como inmediata, realista, vaya, que pudiera irse resolviendo de a poco, y ponerle plazos para que esa discusión se diera en donde se tiene que dar, que es en las legislaturas y en las instituciones.
que empezara a haber un avance. Y si ya hay un poco más de actividad en el 2022, ¿sería posible? Sí, pero la idea era de que ese plazo, si no se cumplía, nos íbamos otra vez a paro. Ya no era de 9 de marzo o de 8 de marzo, ya era un tema de vamos a estar vigilando que se cumplan las cosas, y si no vamos a paro y otra vez a paro y tal, pero pues se viene la pandemia y todo ese plan se nos vino abajo. Bueno, como anillo como anillo al dedo se deshizo, pero bueno, esperamos entonces seguirlas también en este activismo que nos motiva a muchas y que mantiene en la conversación precisamente la lucha feminista, cosa que agradecemos todas, que son una colectiva importante que está en la línea de batalla por todas las demás. Te agradezco muchísimo, Lucy, este enlace, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en esta plática, en esta infiltrada para el Expreso La Razón de Tamaulipas. Aprecio tu tiempo, tu espacio y aprecio muchísimo tu acción civil por defender los derechos de todas las mujeres, por los derechos humanos de las mujeres. Gracias. Gracias, nos vemos pronto. Igualmente. Gracias, muy amable.